Calcular la resistencia equivalente del circuito y la corriente y voltaje en cada una de las resistencias. Y para hacerlo se recomienda primero nombrar a las resistencias para evitar confusiones. R1, R2, R3 y se tiene por acá R4. Se observa que el circuito es mixto, hay partes en paralelo y después otras partes en serie. Por lo tanto, se recomienda trabajar R2 y R3 que están en paralelo para obtener una resistencia equivalente. Entonces, si a la resistencia equivalente se nombra como R5, se establece la siguiente ecuación. 1 entre R5 es igual a 1 entre R2 más 1 entre R3. Sustituyendo los valores, se tiene 1 entre R5 es igual a 1 entre R2, que es 45. Por el momento se omiten las unidades para trabajar únicamente con la parte numérica. Y R3 es 90. Para resolver una suma de fracciones que tienen diferente denominador hay varias maneras, pero una muy mecánica, tal vez no es la más óptima, pero siempre funciona, es multiplicar en forma de mariposa, empezando con los denominadores 45 por 90 y el resultado es 4050. Se multiplica una diagonal, 1 por 90 es 90 y la otra diagonal 1 por 45, 45. Se simplifica el numerador, 90 más 45 es 135 que divide a 4050. Después se observa que se puede dividir entre 5 tanto en la parte del numerador y denominador. Luego se puede dividir entre 9 en la parte del numerador y denominador. Y finalmente se puede dividir entre 3, donde se obtiene 1 entre 30. Y siempre es recomendable hacer esta simplificación de la fracción para trabajar siempre con números pequeños. Sin embargo, con apoyo de una ClassWiz pueden hacer estas operaciones o comprobarlas de una manera muy sencilla, ya que tiene la parte de fracción y se pone 1 abajo 45, después más la fracción 1 entre 90 y da un resultado simplificado de 1 entre 30, que es el que se obtuvo a mano. Y supongamos que ustedes nada más tienen problemas en la parte de la simplificación, no hay problema, la calculadora les puede ayudar a simplificar fracciones. Ponemos fracción, en este caso 135, que divide a 4050 y siempre al ponerla se presiona igual y te da su versión simplificada. Con esto se sabe que 1 entre R5 es igual a 1 entre 30. Al tener esta proporción hay que despejar R5. Se puede aplicar el recíproco a cada lado y llegar directamente a que vale 30. Sin embargo, a veces puede haber números distintos de 1 en la parte del numerador y para decirles un procedimiento que siempre va a funcionar, se multiplica cruzado, se llega a otra ecuación que ya no tiene fracciones. Se recomienda empezar con la diagonal donde está la incógnita, en este caso R5 por 1 es R5 y del otro lado 1 por 30 es 30. Y como se está trabajando con resistencias, tiene ohms. Una vez que se reemplaza la resistencia equivalente de las dos resistencias paralelas, se tiene únicamente un circuito en serie. Así que sumando las tres resistencias se puede conocer la resistencia total del circuito. Por lo tanto, resistencia total es igual a sumar R1 más R5 y finalmente R4. Sustituyendo, se tiene 15 ohms más 30 ohms más 20 ohms, que es igual a 65 ohms. Es decir, el circuito equivalente luce de esta manera, con un voltaje de 120 y una resistencia de 65 ohms. Entonces, la corriente que pasa por el circuito, que se nombrará como I total, recordando la ley de ohms, se hace un triángulo, se divide de la siguiente manera, y yo trato de recordar la frase "Viva la reina Isabel".
De aquí se puede ver que para calcular una corriente es necesario dividir voltaje entre resistencia. Entonces, la corriente total es igual a dividir 120 volts entre 65 ohms, obteniendo una corriente total de 1.84 amperes. Entonces, como la resistencia equivalente se puede descomponer o representar con estas tres resistencias en serie, quiere decir que por ellas pasa la corriente total del circuito, la cual tiene un valor de 1.84 amperes. Entonces, al tener una resistencia y una corriente que pasa por ella, recordando de nuevo el triángulo de la ley de Ohms, se puede calcular su voltaje a través de la multiplicación de esta resistencia por su corriente. Para calcular el voltaje que pasa por la resistencia 1 se multiplica 15 ohms por 1.84 amperes. Multiplicando 15 por 1.84 se obtiene un resultado de 138 entre 5, pero convirtiéndolo a decimales 27.6. Para calcular el voltaje que pasa por la resistencia 5 se multiplica 30 ohms por 1.84 amperes. Multiplicando 30 por 1.84 se obtiene un resultado de 55.2. Y para calcular el voltaje que pasa por la resistencia 4 se multiplica 20 ohms por la corriente 1.84 amperes. Multiplicando 20 por 1.84 se obtiene un resultado de 36.8. Y al momento de sumar los tres voltajes debe dar el resultado del voltaje total. Pero como no se anotaron todos los decimales en cada uno de los resultados, existe un ligero error y es normal. Por otra parte, la resistencia de 30 ohms es equivalente a tener dos resistencias en paralelo, una de 45 y otra de 90 ohms, las cuales también por estar en paralelo tienen el mismo voltaje de 55.2 volts. Por otra parte, se debe considerar que la corriente del circuito al momento de chocar con este nodo se divide en otras dos corrientes que alimentan a la resistencia 2 y 3. Y al momento de chocar con el nodo en la parte de abajo, se suman y completan nuevamente la corriente total del circuito. Para calcular una corriente se tiene que dividir voltaje entre resistencia. Entonces, para calcular la corriente que pasa en la resistencia 2, se tiene que dividir el voltaje, que es 55.2 volts, entre la resistencia. Haciendo la división se obtiene un resultado igual a 1.22. Y para calcular la corriente que pasa por la resistencia número 3, se divide el voltaje, que es el mismo, entre la resistencia que equivale a 90 ohms. Se espera obtener un resultado que complete la corriente total del circuito. Y al hacer la suma existe un ligero error porque no se anotaron todos los decimales en cada una de las divisiones. En conclusión, esta es la corriente, voltaje y resistencia en cada uno de los elementos del circuito, así como el circuito equivalente tiene estos valores.